Continuando con las charlas magistrales de la mañana del día de hoy, tenemos un tema sumamente relevante e importante. Se llama Más allá de la simulación, claves para la aplicación efectiva de herramientas computacionales e inteligencia artificial en la ingeniería. Vamos a invitar al ingeniero Jorge Luis Cepeda Miranda para que nos acompañe con el desarrollo de esta importante temática. Jorge Luis es ingeniero mecánico, graduado en la Escuela Politécnica del Ejército, cuenta con una maestría en Ingeniería Automotriz por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey de la Ciudad de México. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas, mención Marketing por la Universidad de las Américas. Además, es el fundador y director del Laboratorio de Ensayos Virtuales de Volcadura de Carrocerías acreditado en el Ecuador. Experto en Ingeniería de Simulación Avanzada en HyperWorks. Ha participado en congresos nacionales e internacionales compartiendo su experiencia en simulaciones avanzadas y optimización estructural. Además, ha impartido cursos especializados en instituciones académicas, promoviendo la innovación y el desarrollo tecnológico en la ingeniería. Bienvenido, ingeniero Jorge Luis Cepeda. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. ¿Sí? Muchísimas gracias, muy gentil. Para mí es un honor, muchísimas gracias por la invitación de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Es realmente un gusto, un gran honor estar hoy compartiendo con ustedes algunas experiencias, algunas cosas que hemos hecho tanto en el laboratorio de COINAP como en la práctica de la ingeniería civil. Y ustedes van a ver que hay ciertas cosas que probablemente estamos pasando por alto, algunas cosas que probablemente se dice, pues eso no se diseña. Van a ver que todo es factible de diseño, todo es factible de un cálculo y sobre todo, acá la palabra clave que quiero que se lleven siempre de mis ponencias, de mis charlas, es la parte de optimización. Mejorar lo que estamos haciendo, hacerlo mejor, con menos material, que resista igual, pero sobre todo que sea mejor, que vayamos evolucionando, ¿sí? Empecemos entonces. Ahí está. Perfecto. Me van a ir ayudando entonces por allá. Muy bien. Muchas gracias. AEC. Si es que ustedes no han visto estas siglas, AEC significa Architecture, Engineering and Construction. Son las siglas que usualmente en el mundo de la ingeniería se suele, el acrónimo que se suele tener para la parte de ingeniería civil. Y básicamente las tendencias a nivel mundial en la parte de ingeniería civil, cuando hablamos de diseño, cuando hablamos de cálculo, son 4 básicamente, las que están mostradas acá. Hablamos de diseño basado en código y cumplimiento normativo, ¿sí? Programas que siguen un código. Hablamos también de análisis y diseño óptimo para rendimiento, programas que hacen, que generan soluciones a problemas más complejos que únicamente simular una estructura. También Machine Learning e inteligencia artificial aplicados a la parte de ingeniería civil y software para computación de alto rendimiento. Estos van a ser las tendencias que se manejan en este momento y en donde hay mayor cantidad de desarrollo a nivel mundial. Vamos a ir viendo algunas de estas tendencias para que ustedes tengan una idea hacia dónde está yendo la parte de el diseño, el cálculo, la simulación en ingeniería civil. Siguiente, por favor. Muy gentil. Vamos a pasarnos a la siguiente. Ok, con los softwares que ustedes usualmente manejan, ustedes están bastante acostumbrados a solucionar este tipo de cosas. En carrera se ve muchísimo la parte de, por ejemplo, diseñar domos, diseñar hoteles, diseñar auditorios. Eso es algo que ustedes ya lo saben y me van a poder rebatir y me van a decir, pues yo manejo tal, yo manejo cual. Perfecto, es excelente. Las herramientas que se manejan acá en la universidad son excelentes. Acá por mostrarles esta parte de aquí,
esta justamente la que estamos viendo, la de fundaciones, esa que ustedes están viendo ahí, esas fundamentaciones son las del edificio más alto del mundo, el Burj Arafat, me parece que es el que está en los Emiratos Árabes. Ese diseño, ¿con qué software fue hecho? ¿Saben ustedes tal vez? SAP 2000 no, ETAPS tampoco. El programa se llama S-Steel, S-Concrete, S-Steel, ¿ok? Y precisamente esas fundaciones que se están mostrando ahí, precisamente son las fundaciones para ese edificio, el más alto del mundo. Y esta herramienta desconocida, pues está también embebida en el mundo de la parte de ingeniería, en la parte de que es posible, es factible realizar proyectos tan grandes. Siguiente, por favor. Más cosas que se pueden hacer con la parte industrial, plantas industriales, techos, refinerías, la parte de grúas, la parte de pipelines, que es tubería, oleoductos suspendidos, la parte de silos, la parte de tanques. Y aquí ven una imagen en la cual se ve una estructura que está deformada. Eso es el análisis sísmico, ¿no? Siguiente, por favor. Todos estos son ejemplos de lo que se puede hacer con herramientas que ustedes ya tienen, o como con las que ya les mencioné, que es en este caso S-Steel o S-Concrete. ¿Sí? Acá una parte muy importante, simulación de estructuras en madera. ¿Ok? Simulación de estructuras en madera. Si ustedes se han enfocado a este tipo de proyectos de simulación de estructuras en madera, como ven a su mano derecha, donde hay estructuras híbridas, ya les voy a mostrar unos ejemplos de la parte de cálculo en estructuras híbridas, van a ver que ahí se van reduciendo las herramientas que son factibles de utilización. En este caso, esta herramienta con la que se hicieron estas simulaciones, lo ven ustedes ahí el nombre, se llama S-Timber, S-Timber, ¿ok? Es una herramienta especializada en la simulación de estructuras en madera, ¿ok? Si es que ustedes por ahí tienen un proyecto de la parte estructural en madera, siempre pueden recurrir a esta herramienta y lo vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que hace. Siguiente, por favor. ¿Sí? Ahora, para cosas un poco más complejas que a los ingenieros nos encanta complicarnos la vida, y para cosas un poco más complejas como las que vamos a hablar en esta charla, les voy a dar otros tips, otras herramientas que pueden usar para poder ir trabajando con cosas un poquito más complejas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿qué tal si en el proyecto de construcción ustedes necesitan realizar un análisis FD? Un análisis FD de el confort de las personas. ¿Qué es lo que está pasando con las personas cuando están caminando entre los edificios o el edificio que están diseñando? ¿Ok? Probablemente ahí ciertas herramientas que hayan visto en la universidad nos quedemos un poquito cortas. Para eso está la parte de CFD. ¿Ok? CFD, ¿qué significa? Computational Fluid Dynamics. Y con CFD se puede hacer ese tipo de simulaciones que ustedes ven a su mano derecha. Esos colorcitos, ¿qué creen ustedes que son? Esos colores son las velocidades del viento circundante a ese complejo de edificios. Entonces, ahora ya podemos en la computadora montar un laboratorio de métricas para el confort peatonal. ¿Sí? Métricas para el confort peatonal. No para que me vaya llevando el viento, para evitar que me lleve el viento cuando haya un ventarrón o una ventisca o una tormenta en mis edificios, sino lo que se utiliza ahora, hoy, en la construcción, en las industrias de construcción a nivel mundial, son este tipo de herramientas que me garantizan, o mejor dicho, primero que estudian cómo es que está trabajando el viento alrededor de los edificios y luego que me garantizan que ese viento sea totalmente soportable por las personas, ¿ok? Entonces, no es solamente el cálculo de las cargas de viento con unas formulitas, sino aquí es simular cómo está el viento moviéndose alrededor de los edificios, ¿ok? Siguiente, por favor. Muchas gracias. Una más. Perfecto. Hablando un poquito de la parte de diseño basado en código. ¿A qué me refiero con diseño basado en código? En las normativas particulares, en las normativas seccionales, en las normativas de países. La geometría es un elemento transformador del diseño estructural. ¿Sí? La geometría es un elemento transformador. Hay quien dice que tenemos que solucionar un problema, no importa si sea de una forma bonita o de una forma fea. Esos somos los ingenieros, ¿no es cierto? Tenemos que solucionar de una forma correcta un problema.
Pero vienen los arquitectos también y nos complican un poco la vida como ingenieros. ¿Por qué? Porque se inventan unas formas ahí medio raras que luego no se pueden construir. Esa siempre es la queja de los ingenieros respecto de los arquitectos. Pues bueno, hay maneras en las cuales se puede conjuntar estas dos ramas, estas dos grandes secciones de profesionales, y es a través de la geometría, ¿sí? Entonces, acá, siguiente por favor, una más. Vamos a ver un caso real que es, el edificio se llama Fulton Market, está ubicado en Chicago, ¿sí? Este Fulton Market tiene como particularidad que empezó su diseño de esta manera, ¿ok? Sí se logra ver unos colorcitos por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué significan esos colores? Aquí lo que se hizo fue, entre ingeniería y arquitectura, decir, ok, nosotros vamos a tener una solicitación de tantos pisos, tanta altura, tanto viento. Ingresemos en la computadora y veamos cómo es que la computadora resuelve la forma, la geometría, en la cual va a resultar de mejor manera ese edificio. Y me resulta esto, miren. Sí se ve el paralelismo entre esto y eso que se ve ahí arriba, que es el render del edificio terminado. Entonces, fíjense, no es que el arquitecto se inventó una forma que no es posible de construir, al contrario, partimos desde la computadora, le dijimos, ok, usted computadora, por favor resuélvame con estas cargas, con estas restricciones, con esta altura de pisos, y la computadora nos fue dando esa geometría, la cual cumple las condiciones que le damos, ¿no es cierto? Ahí está metida la inteligencia artificial, porque no son solamente algoritmos de optimización, sino ya estamos hablando de redes neuronales, de machine learning, y eso ya es, digamos, un subconjunto pequeño de lo grande que es la inteligencia artificial. Entonces, esto de acá, de nuevo insisto, esto de aquí, esto es lo que fue generado con inteligencia artificial, la forma del edificio. Siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en esta parte estoy mostrando la parte de abajo, cómo es que son estos detalles estructurales de la fachada del edificio. Se diseñaron de tal modo que tengan una bisagra en la mitad. ¿Por qué? Porque en verano las temperaturas suben y hay una tendencia a dilatación de los materiales. Entonces, esta bisagra lo que hace es esto. Cambia en función de los cambios que se generen en la geometría y en la temperatura, ¿no?, que se requieran. Entonces es una bisagra estructural que está pegada a las paredes, pero que ahora ya saben cómo fue generada. No fue únicamente generada por la genialidad de un arquitecto. Siguiente, por favor. Y aquí está un poco el proceso de cómo se lleva a cabo ese uso de la inteligencia artificial para el diseño estructural, ¿sí? Partiríamos de un espacio de diseño que está al lado izquierdo, ¿sí?, e iríamos avanzando en el proceso. Aquí en el segundo paso, en lo que se ve en rojo, estamos diciéndole tantos pisos, tanta carga por piso, tanto espacio entre piso, tanta la carga de viento, la carga sísmica, todas las cargas le ponemos ahí. Y luego el programa nos va dando resultados, nos va proponiendo. Acuérdense que quien toma la decisión es el ingeniero. Con inteligencia artificial esto es así. La inteligencia artificial no es más que matemática, probabilidades, redes neuronales que son, a la final son cajas negras, ¿no?, que no vamos a llegar a entender exactamente cómo funcionan, pero a la final son probabilidades que me van dando opciones. El ingeniero es el que decide. Entonces aquí lo que estamos viendo son herramientas. El ingeniero aprende cómo aplicarlas y las aplica de la mejor manera, ¿ok? Y luego a la final, fíjense, tendríamos un edificio totalmente diseñado, o más bien dicho, el sistema estructural del edificio que ha sido diseñado con inteligencia artificial y con optimización topológica. Siguiente, por favor. Ahí viene la animación, ¿no? Ahí la inteligencia artificial está dibujando, está poniendo el material en donde realmente necesita, ¿ok? Esto a nivel mundial se viene usando desde hace ya varios años. Acá en el Ecuador, yo espero que ustedes sean los ingenieros pioneros que utilicen este tipo de tecnologías con inteligencia artificial para generar nuevos proyectos. Estos proyectos tienen la característica de ser óptimos en materiales, óptimos en construcción, o sea, que no estamos desperdiciando material para nada, y sobre todo que tengan innovación, porque ese tipo de sistema estructural, pues evidentemente iba a ser complicado que se nos ocurra, ¿no es cierto? Para eso mismo está la inteligencia artificial. A través de matemáticas, a través de probabilística, me da soluciones innovadoras. Siguiente, por favor. Listo.
Acá, ¿qué es lo que les presento? Miren, esto es también una nueva tendencia, una nueva visión de lo que es la parte de arquitectura, ingeniería y construcción. El construir módulos que sean más fáciles de transportar, en la prefabricación que se llama. ¿Ok? En la prefabricación. El flujo de trabajo acá sería lograr prefabricar estos módulos de construcción y verificar que estos módulos pues sean funcionales. El desafío aquí es el traslado. Siguiente, por favor. A la final lo que tenemos que lograr en sitio es este tipo de construcciones. Esto ya se está haciendo acá en el Ecuador y a nivel Sudamérica. Hicimos recientemente un proyecto de el cálculo de steel framing, que sería más o menos lo que les estoy mostrando acá. Este cálculo lo que quería hacer es asegurar que se pueda elevar, esos compartimentos se les puede elevar con una grúa. ¿Sí? Ese cálculo se complicaba hacer con un software de código, con un software como SAP. ¿Por qué creen ustedes que se complica ese tipo de cálculos con SAP? Porque SAP me genera las uniones, ¿no es cierto? Pero en la unión tiene un nodo y yo no sé cómo se distribuye el esfuerzo alrededor de ese nodo. Es decir, yo sé que se me rompe tal vez la parte cercana a ese nodo, pero no sé qué es lo que pasa con la soldadura, por ejemplo. No podemos hacer una simulación de soldadura en SAP, ¿sí? Con este tipo de herramientas nuevas, novedosas, vamos a tener la posibilidad de evaluar soldaduras y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente, perfecto. Ahora, el flujo de trabajo deseado, el flujo de trabajo que en la industria de la construcción, de la ingeniería civil, de la arquitectura es el que va a primar, va a ser este. Miren, el CAD, que es, ustedes saben, el dibujo asistido por computador, el CAE, que es la ingeniería que hacemos cuando calculamos, la parte de PLM, Project Management, la parte de diseño generativo, la parte de ciencia de datos, van a confluir todos a que tengamos agentes, un workflow que sea en forma de agente. ¿Qué quiere decir agente? Que una inteligencia artificial esté recibiendo una orden y esté tomando decisiones, no decisiones finales del proyecto, sino decisiones para cumplir con la tarea que le pusimos. En este caso, la tarea que yo le puedo poner es, por ejemplo, diséñame la parte, el sistema estructural del edificio. El agente va a tener la misión de cumplir con esa tarea y en función de eso va a tener ciertas decisiones. ¿Sí? Pero acuérdense de nuevo, la decisión final de un proyecto es siempre del ingeniero. Siguiente, por favor. Ok, aquí un ejemplo rápido, otro clic. Ajá, aquí un ejemplo gráfico de lo que es CFD aplicado a un edificio. Ok, entonces, CFD ya les dije, es Computational Fluid Dynamics. Y hay ocasiones en las cuales tenemos casos especiales, les tengo un caso específico, por eso voy a ir un poquito rápido porque tengo muchísima información para compartirles. Hay ocasiones en que tengo casos específicos en las cuales las ecuaciones o las normativas no me alcanzan para saber cómo funciona. Por ejemplo, miren esa, regresémonos una por favor. Ahí, otro clic, ahí, perfecto. Fíjense, yo quiero saber cuando la incidencia del aire en ese edificio que se ve bastante alto, ocurre, ¿qué es lo que sucede con el edificio? ¿Ok? Ustedes saben, y justamente por acá una de sus queridas docentes, estamos trabajando en la maestría en dinámica computacional de fluidos en ICAM, estoy aportándoles con la parte de dinámica computacional de fluidos, por eso estamos fresquitos en fluidos, en CFD. Cuando tenemos una incidencia de un aire, regresémosle por favor, una más, otra, ahí, otro clic. Cuando tenemos incidencia de un aire, se pueden producir los vórtices que se llaman en el lado derecho que ustedes ven de la pantalla. Estas vorticidades lo que pueden generar son vibraciones en el edificio como tal, vibraciones en el edificio. Entonces, ahí las normas probablemente me dicen cuál es la carga de viento que yo debo considerar, ustedes lo conocen muy bien, probablemente me van a decir qué dirección le voy a poner las cargas cuando esté diseñando, cuando esté simulando. Sin embargo, estas vorticidades cuando aparecen, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer? Pues debo yo tomar una decisión antes de construir el edificio para que estas vorticidades no me afecten en la parte vibratoria. Y para eso son este tipo de análisis. Otro, regresémonos. Exactamente, es un video. Precisamente para que no me afecten esas vorticidades que se ven a la derecha, yo debo saber qué efectos me están poniendo dentro de mi edificio. Y sabiendo los efectos de esas vorticidades, obviamente yo puedo tomar una acción, reforzar fundaciones, qué sé yo, hacer algún tipo de refuerzo, quitar de un lado para poner en otro, no sé, dependerá del diseño como tal. Pero fíjense lo importante
que es tener en cuenta un estudio de dinámica computacional de edificios, de fluidos, perdón, en un edificio lo bastante alto como para tener este tipo de consecuencias. Sí, siguiente por favor. Ok, hablemos un poco de conexiones, ¿sí? Conexiones estructurales. Las conexiones estructurales, usualmente, para hacer una conexión estructural, yo debo ser un as en la parte de diagrama de cuerpo libre, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Ustedes desde prekinder vienen ya aprendiendo la parte de diagrama de cuerpo libre, son unos expertos, súper expertos, ¿sí? Hay ocasiones en que es muy sencillo realizar este tipo de diagramas de cuerpo libre y luego distribuir las fuerzas, como les pongo ahí en este workflow, de cómo hacer un cálculo de conexiones. Siguiente, por favor. Pero ¿qué pasa si es que tienen una conexión como esas? Que no está normalizada, en la cual está bien difícil hacer el diagrama de cuerpo libre, no puedo aplicar el método de transmisión de fuerzas, ¿sí? Ahí nos quedamos complicados. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre hacer? Construir la junta para ver si funciona. Podría ser una opción, ¿no es cierto? Y eso obviamente nos piden las juntas calificadas, las conexiones calificadas, construirla y hacer que las simulaciones correlaciones. Eso es lo que se debería hacer. Pero la primera opción acá sería tratar de calcular con algún método que no sea gastarme un semestre entero o un año entero resolviendo ecuaciones diferenciales para tener el comportamiento de esa junta. Sí se entiende hacia dónde voy, ¿no es cierto? En la vida real es probable que tengamos conexiones, que tengamos juntas que no estén precalificadas, que no estén enmarcadas dentro de códigos, dentro de normativas. ¿Ok? Allá es a donde hay que ir viendo, hay que ir buscando soluciones que sean más fuertes, que sean más fortalecidas desde el punto de vista de cálculo, que les permitan a ustedes darles una idea de si están por el camino correcto, si están calculando bien o si no están calculando bien. Esa es la idea de este tipo de herramientas. Siguiente, por favor. ¿Y cuál sería la primera opción que yo les dé para poder calcular conexiones más complejas? Pues utilicen elementos finitos. Sin problema pueden utilizar la parte de elementos finitos. Ok, elementos finitos, ¿qué es? ¿Han visto algo de elementos finitos en la carrera? Entiendo yo que sí. También como desde prekinder. No desde prekinder. Bueno, desde los últimos semestres entonces. ¿Qué es elementos finitos? No es otra cosa que dividir en partes pequeñas, como se ve ahí en esos cuadraditos, a esa junta bastante fácil. ¿Ok? Cuando no hay una ecuación para calcular una junta como esa, ¿qué es lo que hago? La ecuación del cuadrado sí tengo, ¿no es cierto? La ecuación del cuadrado siempre tengo. Yo sé cómo calcular un cuadrado. Entonces dividamos en cuadrados y luego sumamos esos cuadrados, ¿no es cierto? Y me va a dar el comportamiento global de la junta. Esto explicado en un minuto, en una pastilla de un minuto, un año de estudio de elementos finitos. ¿Ok? Esos elementos finitos a la final. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Puede llegar a ser bien complicado hacer esto. ¿Por qué? Por varias razones. Porque, por ejemplo, elementos finitos requiere que la calidad sea alta. ¿Qué significa la calidad sea alta? Que los cuadrados sean cuadrados. Pero ustedes me van a decir, un cuadrado siempre es un cuadrado. Cuando vean elementos finitos, o si ya lo han visto, van a saber que esto, por ejemplo, esta figura de aquí puede tener 4 lados, ¿cierto? 2 acá y 2 acá. El programa lo considera cuadrado, pero yo lo veo como un triángulo. Esta figura, así como aguja, me va a matar el análisis. O sea, me van a salir cosas diferentes a las que realmente ocurren. ¿Ok? Entonces, siguiente, por favor. Hay programas especializados en esta parte de elementos finitos donde ustedes pueden calcular las juntas de manera correcta. Por ejemplo, hay uno que se llama Hypermesh, habrán escuchado de otro que es muy conocido en la parte civil, que es Abacus, habrán escuchado del famoso ANSYS también, que en civil y mecánica lo manejamos mucho, ¿sí? Sin embargo, puede llegar a haber juntas realmente complicadas. Y esto que ustedes ven acá, hacer este tipo de simulación, lleva tiempo. ¿Ok? Lleva tiempo. En la maestría en México hacíamos este tipo de simulaciones con este software y era lo más demorado. Podías tardarte días ahí. Entretenido, por supuesto, y oyendo música y todo el tema, pero tardado. Siguiente, por favor. Ahora hay una opción nueva. Y aquí les quiero introducir una opción nueva que les puede ayudar cuando quieren tener una idea de qué es lo que está pasando con las conexiones, con las juntas. Esta opción nueva es un programa que en lugar de dividir en cuadraditos, ¿se acuerdan que eso era elementos finitos, ¿no es cierto? Dividir en cuadraditos. En lugar de dividir en cuadraditos, lo que hace es tomar a cada componente de ese ensamble como un elemento finito. Lo mapea. ¿Ok? Entonces, repito, elementos finitos siempre es ponerle ahí cuadrados. Pero, por ejemplo, aquí yo tengo unos pernos. ¿Sí se ve? Aquí hay unos pernos.
¿Creen ustedes que ese perno es un elemento finito como este programa lo lee? La respuesta es sí. A cada perno lo va a leer como un elemento finito, a cada una de esas vigas las va a leer como un elemento finito. A la final, es elementos finitos también, pero en lugar de solamente dividir en cuadrados y triángulos, a cada uno de los componentes te hace un elemento finito. Sí, y esta tecnología, también llamada elementos finitos, se conoce como External Approximations. External Approximations, pueden anotarse, pueden buscar en Google, hay mucha información en inglés. Me han pedido mucho por redes sociales un libro de External Approximations en español. Híjole, va a ser bien complicado. Elementos finitos mismos, bien complicado encontrar literatura en español. Sí saben inglés, ¿no es cierto? Acá al ladito está el centro de idiomas. Digan que sí para que no se sientan mal los profes de idiomas. Digan que sí. Sí, entonces va a ser complicado encontrar literatura en español, sin embargo en inglés hay muchísima, que les explica desde el punto de vista matemática cómo carajo se hace eso, cómo diablos se hace eso. No es complicado, pero sí lleva un trasfondo matemático súper fuerte. No les voy a decir que ustedes van a hacer matemática, todo eso ya está condensado dentro del solver, dentro del programa, pero a la final lo que hace esta tecnología de External Approximations es, y de nuevo explico en palabras fáciles, yo ingreso esa junta, por ejemplo, que se ve ahí bien complicada, el programa me mapea, me lee y me calcula. Pare de contar. No tengo que estar mallando, no tengo que estar matándome calculando, no tengo que hacer nada. ¿Sí? Nada más que calcular. Entonces, sí o no que esta tecnología me presenta una ventaja grande, porque por supuesto, cuando tengo yo que calcular un montón de estas juntas y me voy a demorar un montón en hacer una por una, pues si estamos en la universidad, yo también lo he hecho, pues no calculemos y mandemos así. Pero ya en la vida real, si no calculan, se puede caer el edificio. ¿No es cierto? Es correcto. Y si calculan mal, también se puede caer el edificio. Entonces, este tipo de herramientas hacen bien los cálculos y también me permiten hacerlo rápido. Ok, siguiente por favor. Fíjense, hay una total interacción con programas como Tecla, por ejemplo. Una total interacción con software como Tecla. Lo de arriba está modelado en Tecla, ¿sí? Y lo de abajo está modelado en SimSolid. Entonces, ustedes modelan bien bonito en Tecla, ponen pernos, ponen todos los diseños tal como se hace en Tecla, y lo único que hay que hacer es exportar de Tecla e importar en SimSolid. Un archivo IGES, un archivo Parasolid, sin problema lo lee, ¿sí? ¿Y cuál es la ventaja aquí, no? Miren los pernos, miren ahí los pernos, la parte pernos. En Tecla va a ser difícil, por no decir imposible, calcular esos pernos. Va a tener que calcular, me llame un mecánico para calcular los pernos. No, ustedes también pueden hacerlo como civiles. Pero ahora con esta herramienta, también el programa les puede ayudar con eso. Les da fuerzas en pernos, esfuerzos en pernos, y a la final esas juntas que parecían complicadas van a ser bastante simples. Siguiente, por favor. Entonces, aquí están los beneficios principales de SimSolid. Eficiencia, hacerlo rápido. Poder, un software súper potente con el cual yo pueda simular básicamente cualquier tipo de conexión que tenga. Luego, hacerlo de manera rápida, lograr diseños de conexiones buenos y económicos, y como conclusión, pues esto es un avance significativo en la parte simulación, en la parte cálculo, en la parte diseño, en la parte precisamente de lo que estamos hablando ahora. Siguiente, por favor. Como les dije, pues en la parte de simulación de soldaduras, por ejemplo, miren en esa junta, está ahí simuladas las soldaduras. ¿Cómo calculan las soldaduras ustedes ahora? ¿Calculan? ¿No se calcula? Deberían calcular, ¿no es cierto? Pues ahora ya tienen una herramienta con la cual calcular. El código con el que se calcula esa soldadura es del Euro 3. Hay que tener en cuenta eso para hacer los cálculos en soldadura, ¿sí? Pero, como ustedes ven, en esa geometría tan compleja que yo requiero cálculos de soldadura, yo la puedo calcular con esta solución, de manera rápida, de manera versátil, no demorándome años en hacer esa simulación. Siguiente, por favor. Bueno, este es un video un poquito largo, vamos a pasarles. Si es que gustan, les puedo compartir este video en las redes, nos pueden encontrar como Ingeniería Avanzada Ecuador. En TikTok estamos bastante activos, no me van a ver bailar ahí, no le van a ver bailar al ingeniero Cepeda, pero sí respondo preguntas. Entonces, hay muchísimas preguntas de probablemente cosas que ustedes ya preguntaron y yo ya les respondí ahí. Busquen, y si no, pregunten lo que quieran saber sobre la parte de simulación. Siguiente, por favor. Siguiente, perfecto. Siguiente.
Ya, ahora, ustedes me van a decir, y con justa razón, ingeniero, no le creo. No creo que ese programa sea tan bueno y que calcule las cosas tan fácil y tan rápido. De hecho, el conocimiento se construye así, diciendo no creo, cuestionando. No me crean a mí, como lo dice el querido ufólogo, no me crean, investíguenlo. Pero ahora, ya, para que vean que soy tan chévere, les traigo ya la investigación hechita, les traigo ya los deberes hechitos, les traigo acá una semblanza de una investigación en la cual se puso a prueba SimSolid. ¿Sí? Entonces, no le crean tampoco a la investigación. Esta investigación es realizada por un equipo de investigadores en la UTN en Santa Fe, en Argentina. Lo pueden buscar, igual si gustan, me contactan por redes sociales, yo les puedo compartir los links. Esto es público. Ya, pero, ¿qué es lo que hizo esta investigación? De nuevo, no me crean a mí y yo no soy el autor de la investigación, simplemente les voy a comunicar. Esta investigación lo que dijo es, ok, analicemos la capacidad de vigas reticuladas perfiles en C, ahí está el título. Si le pueden tomar una foto y lo buscan con ese título, lo van a encontrar. Pero explicado en palabras más sencillas, dijeron, ok, las vigas reticuladas, las vigas con las cuales están hechos galpones, los sitios industriales, edificios, muchas construcciones en Latinoamérica, ¿realmente funcionan o no funcionan? Por un lado. Y por otro lado, se puede calcular no solamente con las herramientas típicas que ya tenemos, sino con otras. Esas eran las preguntas que se hicieron los investigadores en este estudio. Siguiente, por favor. Ok, entonces fíjense, ahí están las vigas, ahí están las vigas reticuladas a las cuales me refiero. Y ustedes las habrán diseñado, habrán visto en una gran variedad de construcciones, tanto industriales como de muchísimos tipos, este tipo de vigas. ¿Ok? Entonces, este tipo de vigas utiliza perfiles conformados en frío. Las vigas para construcción se conforman en caliente. ¿Sí? Esto un poco metiéndonos a la parte de materiales, ¿cuál es la diferencia? Que en frío simplemente se las dobla o se las rola. En caliente tienen un tratamiento, o mejor dicho, porque salen de una fundición continua, tienen un tratamiento térmico. Son diferentes las propiedades térmicas. Y aparte de eso, usualmente esos perfiles tienen un galvanizado, un recubrimiento que hace que no se corroan. ¿Ok? Si ven la diferencia, hay grandes diferencias entre estudiar la parte, lo que estudiamos en la universidad, que es lo rolado en caliente, como esto que es lo conformado en frío. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta solución no es clásica, es aparentemente difícil de analizar, difícil de simular, de calcular. Fíjense lo que se ve ahí. Aquí justamente en estas zonas, me voy a permitir acercarme, miren, aquí tengo un canal de base y acá tengo vigas que llegan a este canal y aquí tengo puntos de soldadura o cordones de soldadura más bien. ¿Cómo simulan eso? ¿Cómo calculan eso ustedes? Igualmente acá, fíjense, canal y acá tengo una viga que llega y en estas zonas hay cordones de soldadura. ¿Cómo calculan eso? ¿Alguien ha calculado eso? ¿No? Bueno, eso es un tema, una preocupación a nivel mundial, a nivel global, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Ok, entonces, este grupo argentino de investigadores, al hacerles esa pregunta, al decirles, oigan, ¿y ustedes cómo calculan a los diseñadores de las estructuras? Y al obtener la misma respuesta, un pi, se propusieron entonces probar. Dijeron, ok, hagamos una prueba. Modelemos, tal como se ve ahí a su derecha, modelemos un perfil en C sobre el cual descansa un perfil vertical. También en C me parece, ¿no? Son dos perfiles en C. Y pongamos un cordón de soldadura tal como se ve ahí. ¿Sí? Entonces, el perfil en C de base es este, ¿no es cierto? El perfil vertical es este y aquí está el cordón de soldadura. ¿Ok? ¿Cómo se calcula eso? Si hay cómo calcularlo, si se puede, pero si tengo 150 de esos va a ser bien complicado, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ok, vamos a probar físico. Probemos en físico ese nudo, probémoslo en físico. Y allá ustedes ven la foto en la prensa de ese nudo probado en físico. Y dijeron, ok, vayamos un poco más allá y probemos con alguna herramienta computacional. Lo probaron con idea estática, han manejado idea estática. No han manejado idea estática. Bueno, es un programa que está especializado en el diseño de conexiones, especialista en diseño de conexiones. Ok,
Y también lo probaron con este programa que ya les mencioné hace un rato, que se llama, ¿cómo se llamaba? SimSolid. No se vayan a olvidar ese nombre, SimSolid. Ok, entonces dicen, ok, hagamos la misma prueba en SimSolid. Bastante coherente, ¿no es cierto? Trabajamos primero en físico y luego en SimSolid, y luego comparemos a ver qué pasa. Veamos a ver qué tal. Listo, lo hacen. Y ahí está la prueba, ahí está la gráfica de qué es lo que sucede cuando hacen estas pruebas. Si es que ustedes se ven, igualmente, si es que gustan la gráfica con más definición, se pueden poner en contacto conmigo, yo les voy a hacer llegar el estudio como tal, o lo pueden buscar como el autor, les voy a decir el autor se llama, el nombre se me fue, Rufo, Walter Rufo me parece que es un estudio público, lo pueden buscar, en LinkedIn inclusive tiene una página, el ingeniero Rufo, ¿sí? Entonces, fíjense ahí, lo que vemos en amarillo, azul y rojo son las 3 pruebas físicas y lo que se ve en negro es el resultado que va dando SimSolid. Lo que se ve en verde es el resultado que va dando idea estática. Creo que no necesito explicar, ¿no es cierto? SimSolid se va comportando tal como se comporta la prueba física. De nuevo, no lo digo yo, esto es un estudio de una investigación en Argentina. Se va comportando tal como se comporta la prueba física. En cambio, idea estática se comporta diferente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si es que yo no estoy seguro de cómo se comporta un software, yo puedo llegar a estar calculando, qué bonitos colores me salieron, pero en la realidad no se está comportando el software como se comporta la realidad, ¿me explico? Entonces no sirve de nada que calcule con software. Debo llegar a hacer este tipo de cosas para poder estar seguro de que en la realidad el software se comporta tal como yo espero o tal como se calcula. ¿Sí me explico? Ok, perfecto. Entonces, resultados aquí, positivos para SimSolid, negativos para el otro software, porque no estamos viendo una correlación entre la realidad y lo que está pasando cuando se calcula. Siguiente, por favor. Ahí están los planos, ahí está el espécimen de cómo se calculó. Y fíjense, inclusive se está poniendo el cordón de soldadura. De nuevo, ahí estamos calculando el cordón de soldadura y cómo está comportándose ese cordón de soldadura ante esta carga simple para este nudo. ¿Okay? Ahí están los planos. Siguiente, por favor. Ok, al ver estos resultados tan buenos, se portaron muy optimistas los investigadores y dijeron, chévere, construyamos una viga. Listo, construyen la viga y hacen lo mismo. Ahí está la viga, como ustedes la ven en la parte izquierda, probándose en una prensa, al lado derecho es la simulación en SimSolid. Siguiente, por favor. Y fíjense lo interesante de este resultado. A la izquierda está la viga luego de ser aplicada la carga en la parte superior. Le tomaron como una viga en cantilever, una viga simplemente apoyada, no en cantilever, simplemente apoyada. Y lo que hicieron fue, a la final, verificar qué es lo que está pasando con esa viga. Si se fijan la deformación de la parte derecha, sí se ve que es similar, es casi la misma forma en la que se deforma la parte izquierda. ¿Qué significa eso? Que el programa está realmente mapeando lo que sucede en la realidad. ¿Ok? El programa está mapeando lo que sucede en la realidad. Siguiente, por favor. No tenemos video aquí. Bueno, en el video se veía tal cual. ¿Qué es lo que hace esta investigación? Bueno, ya para finalizar la investigación, obtuvieron muy buenos resultados con el programa. Y aquí lo interesante es que determinaron, ojo con esto, determinaron cuál es el estudio límite de la viga ideal. Si es que ustedes se ponen a ver en los libros, la bibliografía nos dice que ese tipo de viga reticulada va a fallar por pandeo, por flexión, o sea, un pandeo local. Pero con este estudio, los investigadores determinaron que se forma un hinge, que se llama en inglés, una rótula plástica, una bisagra plástica, y por eso falla. Una bisagra plástica en el cordón inferior, debido a la concentración de esfuerzos de flexión y de esfuerzos cortantes. ¿Qué quiero decir con esto? Esta parte estuvo bastante técnica, que estamos un poco desmintiendo lo que la teoría dice. ¿Ok? Con experimentación. Por supuesto que hay que hacer muchos más experimentos, por supuesto que ahí tenemos que tener la repetibilidad y todo lo que ustedes saben de la parte de diseño de experimentos para ya refutar una teoría. Pero aquí ya nos queda el bichito de que, lo que nos dicen en las normativas, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es necesario probar o no es necesario probar?
La respuesta es que obviamente sí es necesario probar, ¿no es cierto? Y como ustedes vieron, con este programa se pudo lograr simular y llegar a resultados que son similares a los reales. Ok, siguiente por favor. Perfecto, listo. Si tienen cualquier tipo de pregunta, al final estaré de camino por acá, así que me pueden hacer preguntas, o en las redes sociales, igual, como les dije, en TikTok sí somos bastante activos, al menos para responder preguntas, no para hacer bailes. Listo. A ver, vamos a hablar de otro caso de estudio interesante. La parte de madera. ¿Ok? La parte de madera. Siguiente, por favor. La parte de madera en el mundo, la tendencia es trabajarla a través de conexiones, pero conexiones fundidas en la parte de madera. ¿Ok? Conexiones fundidas. Y la fundición no es otra cosa que llevar al acero o al material que se utilice a un cambio de fase. En función de eso se vuelve líquida y con este estado líquido puedo yo vertir en moldes y generar la figura que yo quiera. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro clic, por favor. Ahí tenemos un video rápido. No salió el video. Ese es un video, exactamente. Muy gentil. Exactamente. Ese es un video rápido. Ajá. ¿Cómo hago esta conexión? ¿Cómo hago esta conexión? ¿Sí? Lo que hago es poner la parte de abajo del molde, lo que está en medio es arena, lo que está alrededor son los insertos de mi molde y por donde vieron esos orificios se cuela el material. El término es colar, ¿no es cierto? Se ingresa la colada, el material fundido al rojo vivo a 1000, si fuera aluminio me parece que está en los 800 grados Celsius, o sea, tocas ahí, te quemaste, chao dedo. ¿Sí? Eso es lo que se realiza con fundición. Ya a la final, lograr tener esa componente, esa pieza. Siguiente, por favor. Eso, perfecto. Miren ustedes lo que se puede lograr con este tipo de diseños. Estas son esas columnas inclinadas que se ven ahí, son columnas de madera, ¿ok? Que se los ocupa principalmente por la parte estética y también porque pueden llegar a tener una buena eficiencia en la parte peso, ¿ok? Esto es un proyecto específicamente en el Roy Bicklet School y en la cual se realizaron estas especies de cuchillas en fundición para que la madera vaya ubicada en estas cuchillas y en función de eso se puedan colocar las columnas. Siguiente, por favor. Este es otro proyecto interesante. Eso que ustedes ven ahí a la izquierda es el aeropuerto de Vancouver. Cuando vayan a Vancouver, fíjense en cómo está el aeropuerto. En el aeropuerto de Vancouver, ustedes tienen estas columnas especie árbol, un tipo árbol, columnas tipo árbol, en las cuales el cuerpo es de madera, como ustedes ven, pero las conexiones son todas con fundición. Siguiente, por favor. Y este es un proyecto interesante. Este es el proyecto que les quiero mostrar. Se quería lograr eso que ustedes ven ahí. Eso que ustedes, acá ven el plano y acá a la izquierda ven el render, el primer render de este proyecto. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Es tener una columna de madera, precisamente para vistosidad en un espacio público, pero que sostenga una cubierta, ¿ok? Que sostenga una cubierta. Esa cubierta obviamente tenía que ser calculada, tenía que ser correctamente dimensionada. Y, siguiente por favor, para realizar el dimensionamiento de la cubierta se utilizó un programa que se llama OptiStruct. OptiStruct es un software avanzado de elementos finitos que lo que hace es calcular cargas, pero aquí lo que calcula son las interacciones. ¿Por qué? Porque, claro está, yo puedo utilizar cualquier tipo de software de elementos finitos para modelar y para simular lo que ustedes ven ahí, pero la interacción entre la cubierta y este brazo es lo que se requiere calcular. Y esa interacción es una aplicación avanzada. Lamentablemente en programas usuales como el SAP 2000, como el SolidWorks, no vamos a poder trabajar en ese tipo de simulaciones, pero sí en programas mucho más avanzados como los que les muestro. Siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que se vio, aquí son los resultados de este proyecto, del cálculo de este proyecto. Lo que se vio es que, como era de esperarse, ¿no es cierto? Había en la parte superior una flexión y en la parte inferior una compresión, eso era de esperarse, pero el momento en el que hay la interacción de estas dos piezas, tanto la que ven aquí como la que ven acá, ahí es donde se quería ver esa transmisión de esfuerzo, esa transmisión de carga, para que el momento del ensamble y el momento en que esté trabajando esa cubierta, pues puedan llegar a hacerlo de manera correcta. Siguiente, por favor. Y la fabricación y montaje, siguiente, creo que hay un video, ¿no hay video? Me olvidé de poner el video. Bueno, fíjense el tamaño que tiene esto, ¿no? Y a la final son dos brazos que van unidos así, que van acoplados.
Y en el acoplamiento es donde realmente se requería ver qué pasa con la fatiga, por ejemplo. Si es que hay vibraciones en esa cubierta, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a soportar? ¿Sí? Eso también a ustedes como ingenieros civiles les interesa. Y para eso es importante que sepan la existencia de herramientas avanzadas. Siguiente, por favor. Ok. Como ingenieros nos gusta la parte estructural. Yo tengo experiencia en la parte de autobuses. A mí me encanta la parte estructural de autobuses. Ok, cuando la estructura está bien diseñada, está bonita, soporta una volcadura, chévere. Pero ¿y qué pasa con la fachada? ¿Qué pasa con la fachada? ¿Alguien calcula las fachadas? ¿Calculan ustedes las fachadas para que no se les caigan, para que tengan la resistencia adecuada, para que sean óptimas? Difícilmente, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Entonces, les voy a mostrar acá algunos casos prácticos en la industria mundial, para que obviamente, como era el objetivo de esta charla, ustedes vayan viendo qué es lo que se está haciendo y en función de eso también apliquen este tipo de herramientas. Este es el caso de un canal de aluminio que sujeta estructuras de vidrio. ¿Ok? Este canal es realizado por la empresa Faraone, también lo pueden buscar en internet, ¿sí? Y este es el canal, este es el plano del canal, ¿no? Este es el corte transversal, el que se ve ahí a la derecha. Un poco intrincado, un poco raro. ¿De dónde viene ese diseño? Siguiente, por favor. Ok. El diseño, este es el proceso de diseño que les voy a explicar en este momento. A ver, un momentito. Ok. Miren, en la parte superior izquierda tenemos el espacio que tenemos para el perfil. Acuérdense que este es un perfil en donde va el que atrapa, el que asegura los vidrios, ¿sí? Puede ser en ventanas tanto interiores como exteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Le ponemos a trabajar a la inteligencia artificial y en este lado ya tenemos una opción que nos da el programa. El programa nos dice, mira, con esta geometría del perfil puedes soportar las cargas que le pusiste un vidrio de 10 líneas, me invento, con tanta carga de viento. Ok, entonces le hemos puesto a trabajar a la inteligencia artificial para sacar ese diseño. Y luego de eso ya tenemos el diseño interpretado. Miren que más o menos esta línea, por ejemplo, corresponde a esta, ¿sí? Esta otra de arriba corresponde a la otra. Es una interpretación geométrica de ese proceso de diseño, de ese perfil particular. Es un perfil extruido, ¿sí? Siguiente, por favor. Pero ¿qué sucede aquí? Evidentemente yo tengo que probar ese perfil. Y como ustedes vieron, ya hay herramientas que han demostrado que tienen resultados realistas, como lo que es SimSolid. Lo mismo se ha hecho aquí. Ese perfil que ustedes ven arriba se le ha probado de diversas maneras en los laboratorios de prueba de Faraone con SimSolid. Y lo que se hizo ahí fue optimizarle aún más al perfil. O sea, bajarle un poco de espesores en donde no necesita y ponerles más espesores en donde necesita. Siguiente, por favor. A la final se logra este tipo de perfiles, este tipo de fachadas, ¿ok? Ahí, ese perfil, fíjense esa evolución del perfil, del 2011 al 2025, ha habido un cambio grandísimo. Todo gracias a que se lo ha trabajado con inteligencia artificial para que sea más óptimo, más barato y para que sea más seguro, ¿sí? Ese tipo de barandas, por ejemplo, en edificios, si es que se me llega a caer la baranda, ¿quién se hace responsable? Y sobre todo, ¿quién calcula eso? Okay, nosotros como civiles tenemos que hacer ese tipo de cálculos, tendríamos que hacer ese tipo de cálculos, tendríamos que preocuparnos de qué es lo que está sucediendo con ese tipo de acabados en fachadas. Probablemente no lo teníamos mapeado porque no sabíamos cómo. Ahora ya tenemos más herramientas para hacerlo, ¿sí? Este es otro caso de estudio, se llama Meyer-Evo, también lo pueden buscar en internet. Siguiente, por favor. En este mismo caso de estudio, miren, ahí lo que se está probando son todas las partes de ese mecanismo de baranda para vidrios, ¿ok? La base, la columna como tal, y allá lo que ustedes ven a su lado derecho son los pernos. ¿Se acuerdan que les decía que también podemos calcular pernos? Debemos calcular los pernos, ¿ok? Es necesario que calculemos los pernos. No, póngale lo que el maestro dice, M10 se ha de aguantar. No funciona eso para los ingenieros, tenemos que estar seguros. Si quieren dormir, calculen. Si no quieren dormir, pues fresco, no pasa nada, pasen preocupados del resto de la vida, ¿no? Si quieren dormir, calculen. Siguiente, por favor. Otro proyecto más. Esto no es fachadas, sino esto es una escalera, ¿sí? Esa escalerita que se ve ahí en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, la escalera monumental que se llama, tenía 1000 partes, era un modelito de 1000 partes. Calcularlo en un programa cualquiera o calcularlo a mano, hagamos un siguiente, por favor.
Fíjense los componentes de esas escaleras. Si se ven, tienen partes que se van ensamblando. Interesante diseño de escalera, ¿no? Porque no tiene bases, no se fija en ningún lado. Pero obviamente eso había que calcular. Eso había que calcular la vibración. ¿Qué pasa en el momento en que vibra por viento o vibra por sismo? Esas escaleras como tal. Bueno, esto es bien difícil hacerlo. Si les digo a mano, se mueren. Igual a mis estudiantes les iba a mandar un proyecto así, que calculen a mano ese tipo de cosas. Ya me lloraron antes de mandarles el proyecto siquiera, entonces les enseñé más bien a este programa, ¿sí? Este programa lo que puede hacerles es ese tipo de cálculos de esta escalera, por ejemplo, que lo hagan de manera correcta, de manera cercana a la realidad, y que lo hagan de manera rápida. Fíjense aquí, es una escalera de acero inoxidable, y lo que se fue calculando es dónde puede fallar. Por ejemplo, tiene unos vástagos en donde encastra cada una de las partes de la escalera. Ahí es donde puede fallar, y ahí es donde el cálculo me dio qué es lo que puede pasar. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, aquí, solamente por darles un dato, otro más, por favor. Por darles un dato, ese caso que vimos antes bajó 20% en peso por utilizar este tipo de tecnología, ¿sí? Bajó 20% en peso. Y esta escalera se pudo realizar en 3 horas, me parece que se simuló, cuando el proyectista tenía planificado 2 semanas para hacer el cálculo de esa escalera. Ok, entonces, dimensionemos esto. Pónganse ustedes como proyectistas, ¿sí? Si yo tengo que calcular un edificio, me voy a demorar un mes respecto de una semana, de 3 días. Valoremos eso. Eso también aporta a los costos del proyecto, de cualquier tipo de proyecto. El hacerlo más rápido y obviamente el hacerlo bien. De nuevo, si no calculaban este tipo de cosas, pues ahora ya saben que se puede calcular. Siguiente. Gracias. Más temas en fachada. Siguiente, por favor. Vamos a ir un poquito más rápido. Otra innovación que está siendo bastante utilizada a nivel mundo es esta tecnología de fachadas curvadas en frío. Fachadas curvadas en frío. ¿A qué les suena este nombre? A que la fachada, los materiales para la fachada vienen conformados, vienen rectos, digamos, y en obra se los dobla, se les da la forma. En obra se les da la forma. Esto se utiliza a nivel mundial para este tipo de edificios, como se ve, ¿sí? Pero esto reviste retos, porque puede ser que mi material se me rompa, puede ser que no logro darle la curvatura como tal, o el vidrio como tal se me rompa. Hay que hacer un cálculo especial para hacer esto, un pedido especial para hacer esto. Siguiente, por favor. Sin embargo, si es que yo quiero realmente calcular, si es que puedo lograr llegar a hacer este tipo de fachadas, puedo usar las herramientas que les he mostrado. Fíjense, aquí estamos viendo cómo con SimSolid, ese me parece que es un video, el de arriba, el de la parte superior derecha. Si me puede ayudar con un play, exactamente. Eco, perfecto. Sí, ahí se ve cómo se va deformando y si es que el material va a soportar esa deformación. Ahí es cuando estamos diseñando para hacer esa deformación, ¿sí? Cuando ya preveemos desde el dibujo, desde el CAD y desde el cálculo que se pueda realizar ese tipo de deformaciones. Entonces, estas estructuras están realmente diseñadas para poderse doblar, estas fachadas para poderse doblar el momento en que ya está terminada el edificio y yo pueda irlo pegando, ¿ok? Y abajo también tenemos las partes internas de la fachada que están simuladas para ese pequeño doblez y para poder llegar a pegarse bien. Aquí lo interesante son los adhesivos. Se puede simular también los cálculos de los adhesivos para que estos no fallen. Siguiente, por favor. Este caso es muy interesante y esto concatena con lo que les dije al inicio de la parte CFD. ¿Ok? Hoy la tendencia arquitectónica es tener fachadas con más superficies. ¿Por qué? Para maximizar la luz natural, para maximizar la vista y para hacer también un control de temperatura. Esta es la tendencia global a nivel mundial. Y se necesitan este tipo de aletas, estas que ven aquí. Se ve aquí, ¿no es cierto? Este tipo de aletas. Cada vez más se requieren este tipo de aletas, porque ese tipo de aletas permite hacer una concentración del calor y permite tiene un efecto térmico y tiene un efecto visual también, pero sobre todo me permite generar unas mejores superficies y concentración de calor, ¿sí? Estos apéndices o estas aletas cada vez se vuelven más grandes. Entonces, ¿cómo calcularían ustedes si es que el proyecto que tienen que hacer tiene que ver con estas aletas? Ok,
Entonces, aquí el desafío es ver el viento, pero no solamente ponerle una carga y listo, a ver qué pasa, sino ver que corra el viento y realmente qué es lo que pasaría con esta vibración que pueden llegar a tener esas aletas en edificios. Fíjense ustedes, ahora ya estamos haciendo análisis dinámicos de partes de edificios, que cuando uno estudiaba el edificio está quietito y listo, ahí no pasa nada. Ahora, cada vez y cuando es mucho mayor esta tendencia. Ok, perfecto. Entonces, siguiente por favor. Aquí lo que se hace es usar tecnología CFD. Y hagámosle un clic en el video de abajo, es el de la esquina inferior derecha, exactamente. ¿Sí? Es un video. Entonces, yo quiero llegar a determinar, primeramente, en esta parte, ¿sí? En toda esta parte, ¿qué es lo que sucedería con mis vorticidades? Lo que les dije hace un momento, las vorticidades pueden generar vibraciones y entender qué es lo que sucede con esas vorticidades es clave para el éxito del edificio. Calcularles a mano, no voy a poder calcularles a mano. Como les dije, estoy dictando una cátedra de dinámica computacional de fluidos y nos pusimos en clase a derivar, a deducir las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Qué son? Si ustedes no han oído, son uno de los problemas matemáticos que no tienen solución desde hace más de 100 años. Hay $1 millón de premio para quien los resuelva. Si alguien aquí es un capo de las matemáticas, le puedo pasar también el link para que se inscriba en el concurso y demuestre, no tiene que resolver, simplemente demostrar que exista una solución analítica. Nada más. ¿Ok? Capos de las matemáticas, ecuaciones diferenciales de segundo orden acopladas, 5. Ahí para que resuelvan. Una tarde que no tengan nada que hacer. Ok, entonces, esas ecuaciones no van a tener una solución manual. No van a decir, no les va a decir el profe, oiga chicos, solucionen esto para mañana. No van a poder, va a ser bien complicado. Esas vorticidades están metidas dentro de las ecuaciones de Navier-Stokes como condiciones de borde. Y esas vorticidades que se ven ahí pueden generar complementos, condiciones adversas de vibración. Entonces es importante tener claro qué es lo que sucede con esas vorticidades, ¿ok? Y para eso se utiliza tecnología CFD, justamente la que estamos trabajando en esta maestría que les comento que estoy de docente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja ahí? Que yo no tengo que irme a un túnel de viento, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta la Fórmula 1 aquí? Sí hay por aquí. Excelente, excelente. ¿Sí saben quién es Adrian Newey? Adrian Newey es el dios vivo del diseño aerodinámico en la Fórmula 1, ¿no? Es el taita de los taitas. Él tiene un libro, les recomiendo leer ese libro. Habla de aerodinámica, pero lo habla como para la gente normal, o sea, para nosotros. ¿Ok? Ahí explica cómo construyó los autos de Fórmula 1. El libro se llama How to Build a Car, cómo construir un auto. Y ahí, ¿qué es lo que dice? Que en los años 70 se utilizaba full túneles de viento. Acá en el Ecuador, ¿quién tiene túneles de viento? Hasta donde yo sé tiene la UTE. Acá no sé si tendrá la técnica. En Ambato desconozco que haya. En Quito, en la ESPE, teníamos uno chiquito. Ok, tal vez las Fuerzas Armadas, no sé si dispongan de un túnel de viento. Va a ser complicado la inversión para un túnel de viento. Pero con este tipo de soluciones podemos tener túneles de viento virtuales. ¿No es cierto? En este proyecto que ustedes ven, todo esto se hizo en una computadora. Se modeló el edificio y se simuló en una computadora y se pudo ver las vorticidades. Siguiente, por favor. Acá les tengo otro. Ese también es un video. Pongámosle play, por favor. El siguiente. No, el siguiente. Siguiente diapositiva. Eso. Ese también es un video. Exactamente. Ese también es un video. Fíjense ustedes cómo fluye el aire a través de estos apéndices. ¿Ok? Fíjense ustedes cómo fluye el aire. El tener ese conocimiento me va a permitir a mí, como ingeniero diseñador, diseñar correctamente estas aletas, estas extensiones del edificio. ¿Ok? Y no necesito meter el edificio en un túnel de viento, sería una locura. Meter algunas de esas en un túnel de viento, si no tengo túnel de viento, ¿cómo estudio? Nos vamos a quedar de brazos cruzados diciendo, como me dicen mis estudiantes, es que profe no tenía luz. No, pues o sea, hay que buscar una solución. Lo mismo es aquí. Pero profe no tenemos, pero señor dueño del proyecto, no tenemos túnel de viento, no podemos calcularle. Negado. Hay que buscar soluciones. Estas son las soluciones más versátiles para este tema. Sí. Entonces, en el futuro, evidentemente, lo que siempre se quiere es correlacionar.
a estos resultados con resultados reales, con resultados veraces. Sin embargo, hasta poder llegar a hacer eso, ya podemos tener una idea de cómo está funcionando ese túnel de viento con estos apéndices. Siguiente. ¿Tiempo tenemos? Ya, un poquito más. Perfecto. Sigamos adelante. Adelante, por favor. Este también es un video. Esto es más para la parte de diseño mecánico, pero para que ustedes tengan una idea. He visto muchos proyectos en los cuales ingenieros civiles están a cargo de diseños mecánicos y no hay ningún tipo de problema. Ustedes también estudian, tal vez no a la profundidad que los mecánicos estudiamos diseño mecánico, pero también entienden muy bien la parte estructural, la parte de máquinas. Entonces, aquí es donde entra este tipo de tecnologías. Por ejemplo, este es un proyecto de un chute de transferencia. ¿Qué es un chute de transferencia? Es simplemente una máquina que transporta de un punto A un punto B material particulado, minerales, por ejemplo. Ok, póngale play otra vez. Muy gentil, gracias. Ahí está, miren. ¿Y qué es lo que quiero saber yo ahí? Quiero diseñar bien la máquina. Para calcular esas máquinas es bien complicado echar una ecuación ahí, hasta una ecuación diferencial. Es súper complicado. Pero ustedes están viendo que están esas piedritas, está el material particulado ahí modelado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para la parte minera? Pues esta es otra tecnología. Ya hablé de elementos finitos y hablé de CFD. Esto se llama DEM, elementos discretos. Esas bolitas de ahí son elementos discretos. Y ahí, acá en cambio, la premisa es choques. ¿Se acuerdan que estudiaban choques en prekinder? Choques. Eso calcula este software. Choques, simplemente choques. Pero en función de esos choques yo puedo llegar a tener el comportamiento de la máquina. Y siguiente, por favor, otro más. Con esa información yo puedo llegar a tener qué es lo que está pasando con la máquina. Por ejemplo, los pernos aguantarán. La fatiga que producen esos choques pequeños va a hacer que la máquina sea más duradera o menos duradera. ¿Cuánto me va a durar? Todo eso puedo saber antes de construir la máquina. No tienen idea cuántas empresas nos han buscado en COINAP para que solucionemos este tipo de problemas. Oiga, ingeniero, ¿sabe qué? La máquina se paró y no sabemos por qué. Ok, vamos a ver la máquina, hacemos un análisis de este tipo y decimos, ok, está sufriendo mucha fatiga, cambie esto en el diámetro, cambie esto en el material. Ok, esta tecnología es realmente útil en la parte civil. Siguiente, por favor. Y aquí también viene pernos. Fíjense, ese es el cálculo de los pernos de la máquina y lo que ven ustedes ahí en rojo en la parte central es cuánto se separa. ¿Cuánto se separa el perno de la máquina en funcionamiento? Ojo, ¿no? En funcionamiento. Yo tengo un margen de tolerancia de 1/10 de milímetro. Si se pasa de eso, falló el perno. Eso puedo calcular con este tipo de herramientas. En este caso es SimSolid, el que ya les mostré. Siguiente, por favor. Y listo. Esa era la presentación, el material que tenía preparado para ustedes. Muchísimas gracias. Para ustedes, el aplauso es para ustedes realmente, para las autoridades que nos hicieron el favor de la invitación y pues no sé si tengamos espacio para preguntas y si no, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. A nombre de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato, ingeniero Jorge Luis Cepeda, muchísimas gracias por esa brillante exposición, por ponernos en contexto del análisis computacional de fluidos utilizando software especializado. Estamos a la vanguardia de la tecnología, del conocimiento, en un área que no solamente es importante para la ingeniería mecánica, sino para la industria de la construcción en general. Muchísimas gracias, Jorge Luis. La ingeniera Leticia Mayorga hará la entrega de un reconocimiento especial. Muy gentil. Muchísimas gracias. Muy gentil. Muchísimas gracias.